Te damos la bienvenida al programa número 28 de Click Cultural, en el que hablaremos del concierto extraordinario organizado por el Patronato de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. ¿Qué más? Es un programa entrañable porque hacemos un pequeño homenaje a una colega y amiga de Cultura UNAM muy querida. Así es, hablaremos de este proyecto teatral llamado Días Así, con un acompañamiento sobre el dolor, sobre la muerte y sobre el duelo. Y tenemos mucho cine también. Hablaremos de Buñuel y de la revista Fósforo. Y no te pierdas la cartelera de actividades artísticas y culturales que tiene Cultura UNAM preparado para ti. Acompáñenos, vengan con nosotros. ¡Comenzamos! Buenas noches. Comenzamos con esta edición de Click Cultural y tenemos en el estudio al director titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Desde 2023, Sylvain Gassanson es el director de esta orquesta de la universidad que está por cumplir 90 años, así como el cumpleaños de la Sala Nezahualcóyotl que está por cumplir 50. Y bueno, Sylvain desde 2005 conoce muy bien a la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Bienvenido, Sylvain. Muchas gracias por recibirme. No, muchas gracias por estar aquí, es todo un honor. Bueno, gracias. Sylvain, antes de que te vayas a París a pasar las fiestas navideñas, sabemos que viene un concierto extraordinario en la Sala Nezahualcóyotl. ¿Cuál es el programa? ¿Quién lo organiza? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, es un programa, como bien se llama, extraordinario por la presencia de uno de los más grandes violinistas del mundo, Gil Shaham, un violinista de Estados Unidos, un americano, realmente un gigante del violín, y lo organiza el concierto del Patronato de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, nuestro querido patronato que organiza todos estos conciertos que nos permiten traer a grandes solistas. Y esto pasó con Nobuyuki Tsuchi, pasó con Nikolai Schneider, con Leonidas Kavakos, con Alexander Malofeyev, y ahora viene este gran violinista Gil Shaham. Y el programa entonces era con el concierto para violín de Tchaikovsky, gran concierto muy amado, muy famoso. Nada más ese concierto. Totalmente, pero después vamos a tocar con la orquesta la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, una de las más famosas y más extraordinarias obras del repertorio germánico romántico. Romántico, estamos hablando del siglo XIX. Hablamos más de principio del siglo XX en el caso de Strauss, pero sí, el romanticismo es más bien la música del siglo XIX. Pero Strauss es uno de los compositores que siguieron componer música romántica, pero al principio del siglo XX. Entonces tendremos un recorrido de Tchaikovsky hacia el inicio del siglo XX. Totalmente. Muy bien, y con este violín tan importante. Claro. El solista, él es norteamericano. Sí. Y cuéntame un poquito de él. ¿Él ya ha venido a México antes? Creo que ya ha venido una vez, pero no sé bien si ha venido mucho. Pero sí, es una persona, bueno, es uno de los grandes, o sea, de su generación no son tantos conocidos, o sea, son Gil Shaham, Joshua Bell, no sé, y otros violinistas como él, un poco más grandes como Isaac Perman, y más joven como Janine Jansen, como Anne-Sophie Mutter también. O sea, es la generación dorada de los grandes violinistas y realmente es un grande. No se pueden perder este concierto porque, bueno, la presencia de un solista así en la Sala Nezahualcóyotl, que es una de las mejores salas de Latinoamérica, es nada más, ¿no?, que para el solista también es un honor para él venir hacia México para poder tocar en esta sala, porque se sabe, y él lo sabe perfectamente, que la acústica de la sala es una de las mejores de Latinoamérica. Así que va a ser un gran evento para nosotros y de tener la presencia de un gran solista es un honor para la orquesta, para el público, para todos. Es una gran experiencia que nos espera el 6 y el 7 de diciembre. Así ¿correcto? Es, sí, el 6 por la noche. ¿A las 8? A las 8 de la noche y el 7 a las 12 del día, como siempre. En la Sala Nezahualcóyotl. En la Sala Neza, nuestra querida Sala Neza. Nuestra querida Sala Nezahualcóyotl, que está por cumplir 50 años. El año próximo, sí.
¿Cuáles serían, en tu opinión, Silván, como las particularidades de dirigir a una orquesta que es universitaria como la OFUNAM? Bueno, es una orquesta profesional, entonces no cambia tanto que sea universitaria. Lo único que cambia es la misión de la orquesta misma. O sea, la misión educativa que tiene la orquesta es un elemento fundamental en el trabajo de la orquesta. Y no es el trabajo de todas las orquestas del mundo. Por supuesto que el trabajo de una orquesta es educar al público, digamos, pero en el caso de una orquesta universitaria, la misión educativa sería como el punto fundamental. Y entonces esto nos aporta muchísimas cosas, o sea, podemos contar con la presencia de muchos estudiantes, por ejemplo, jóvenes estudiantes del campus, y contamos también con la presencia de los profesores de la universidad. Es una cosa, no sé, más bien como, sí, la misión educativa sería el punto más importante para la orquesta. Y esto a mí me impacta siempre ver a tantos jóvenes en los conciertos, porque no siempre vienen los jóvenes a los conciertos. Entonces, cuando veo un público lleno de jóvenes, me da mucha alegría porque es importante. Claro que lo es y sin duda se conjuntan muchas cosas. Claro. Silván, hacia 2026, que viene tu cuarto año al frente de la orquesta, ¿qué viene? Bueno, vienen muchísimas cosas. Viene una primera temporada el año próximo, en que vamos a tener, como siempre, el Festival de Piano con grandes solistas de nuevo invitados, unos de ellos gracias al patronato y otros que son los invitados de la orquesta. Y vamos a tener, como siempre, grandes obras de repertorio. Seguimos con la misión de incluir lo más posible a también compositores vivos, jóvenes, a compositoras, por supuesto, a la música mexicana, por supuesto también que se tiene que defender, o sea, una mezcla, ¿no?, de todos los elementos fundamentales de un repertorio de una orquesta sinfónica moderna como es la OFUNAM. Entonces, compositoras, compositores, jóvenes, locales, nacionales como son los mexicanos, y por supuesto el repertorio, digamos, internacional de siempre, del siglo XIX, siglo XX, hasta la música más moderna. Pues Silván, te esperamos en la próxima edición de conciertos para el año 2026 aquí en Click Cultural. Te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. De nuevo, mil gracias. Nos vemos el día 6 y el 7 en la Sala Nezahualcóyotl. Así sea. En el así concierto sea. extraordinario. Y les invito a todas y a todos, de todo corazón. Muchísimas gracias, Silván. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, estaremos en la Sala Nezahualcóyotl con este concierto extraordinario. Y ahora nos vamos a la siguiente parada. Continuamos. Hola, soy Pablo y el día de hoy en Siguiente Parada vamos a visitar dos librerías que hay aquí en Ciudad Universitaria, la García Terrés y la González Casanova. Acompáñenme y descubramos juntos cómo llegar a ellas. Iniciamos nuestro camino a la librería Jaime García Terrés desde el paradero del Pumabús a unos pasos del Metro Universidad. Para llegar, toma la ruta 5 del Pumabús y baja en la parada de Avenida Universidad. La García Terrés es una de las más amplias de Ciudad Universitaria, donde vas a encontrar una diversidad de títulos y sellos editoriales para cada interés y gusto, entre literatura, poesía, así como publicaciones académicas, sin olvidar a los lectores más pequeños. También hay una cafetería donde puedes pasar un rato agradable leyendo mientras tomas un delicioso café. Nuestro siguiente destino es la librería Enrique González Casanova, ubicada en el corredor comercial de CEU. El punto de partida para llegar es el mismo paradero del Pumabús, solo que en esta ocasión tendrás que tomar la ruta 1 con destino a Rectoría. La González Casanova fue remodelada recientemente y ofrece más de 40,000 ejemplares de 90 dependencias universitarias y sellos externos. Estas librerías ofrecen a la comunidad universitaria el 50% de descuento en publicaciones de la UNAM, además de otro tipo de promociones en todos los sellos editoriales en general. La verdad es que no me puede resistir, y es que cómo no aprovechar los diferentes descuentos que tenemos en las diferentes librerías de la UNAM. Yo te aconsejo que si estás por aquí en alguna de tus clases o de visita, aproveches y vengas y bueno, disfrutes de un rato acompañado o solo, porque nunca estás solo cuando estás con un buen libro. Nos vemos hasta la próxima.
regresamos al segundo segmento de Clic Cultural y estoy muy contenta porque tenemos a Camila González, que es colega de Filmoteca y editora en jefe de la revista Fósforo. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por la invitación. Nos da gusto además tener voces jóvenes dentro de nuestras colegas y nuestros colegas de Cultura UNAM. Y vamos a hablar, pues hablemos primero de Buñuel, ¿no? De esta película, que está basada en el libro de Mercedes Pinto y que la Filmoteca trabajó en colaboración con instituciones italianas, ¿no? Y vamos a tener, cuéntanos, ¿qué vamos a tener de Buñuel? Bueno, cerramos el ciclo por los 125 años de Luis Buñuel con una proyección de una de sus películas que para muchos críticos y para muchas industrias y academias de cine es la mejor de las películas de Luis Buñuel. Es sorprendente porque se grabó solamente en 3 semanas. Es una de las muchas colaboraciones con Luis Alcoriza, pero solamente la última con Arturo de Córdoba, ¿no? El gran actor y protagonista del cine de la época de oro mexicano. Y pues es una cinta que inspiró a muchos cineastas posteriormente. Quizá el más reconocido y el más recordado sea Alfred Hitchcock, precisamente porque inspiró Vértigo. Vemos algunas secuencias, pero la más importante pues es esta secuencia en el campanario, donde vemos a Arturo de Córdoba súper desesperado, con Gloria viendo a todas las personas cruzando por las calles de la Ciudad de México, pero también con Alfred Hitchcock vemos esta escena de ruptura, ¿no? Donde ya los personajes están obsesionados con los celos, obsesionados con sus amadas y están dispuestos a lo peor, ¿no? Y por eso está catalogada como terror psicológico. Y además es una película, digamos, pues también de vanguardia en el otro sentido, en un sentido más de tema de la mujer, ¿no? Yo decía, sí. Fue basada en el libro de Mercedes Pinto y trata pues el divorcio, que no era todavía. Sí, la cinta, bueno, esperamos que nos acompañen. Para quienes no la hayan visto, no contaré detalles del final. No hay que decir mucho, okay, no hay que spoilear, claro, muy bien. Pero finalmente la situación que vivió Mercedes Pinto es una situación bastante preocupante. Al final, en algunas entrevistas, incluso Luis Buñuel dice que deja mucho de sí mismo en este personaje. Se sabía que era un marido muy celoso. Pero, por otra parte, Mercedes Pinto fue pionera con esta novela. En esta entrevista de Carlos Monsiváis para la serie documental de Quienes hicieron nuestro cine, habla de ella como una novelista que hizo mayormente novela rosa y que por ende esta novela es pues un poco extraña dentro de su producción literaria. Pero ella también escribió crítica de cine, fue una mujer muy prolífica y además como activista fue muy importante porque en España, cuando ella sufre la violencia de su primer matrimonio, no se había legalizado el divorcio. Entonces, también cuando iba a publicar la novela, buscó todo el respaldo científico e incluso legal de algunas autoridades madrileñas, y cuando ya lo va a publicar no lo permiten. Va a Uruguay en los años 20. En los años 20 Uruguay era una capital de derechos y de progreso para las mujeres y finalmente ahí puede publicar su novela que años más tarde, como dicen también sus hijos, ya estaba destinada a hacer una película en algún momento y en 1952 la graba Buñuel con el guión de Luis Alcoriza. Qué visión. Y entonces invítanos a verla. ¿Cuándo? ¿En la sala? ¿En qué sala del CCU? En la sala Julio Bracho a las 6:30 de la tarde el viernes 5 de diciembre. Ok. ¿Y será solo esta función? Sí, en febrero ya había tenido la Filmoteca una retrospectiva sobre la primera etapa del cine de Luis Buñuel. Recordemos que la primera etapa fue mayormente surrealista, pero también hubo un poco de contexto con otras películas que alimentaron la mirada de Luis Buñuel, de este cineasta aragonés, entre el surrealismo, entre también sus intenciones históricas, ¿no? Como de la dimensión de España. Y con esto entonces cerramos el ciclo Buñuel. Sí. Y nos queda un poquito de tiempo para invitarnos también a pues lo que haces en la revista Fósforo, que a mí me parece muy importante porque es una pues revista de crítica de cine
en donde publican también nuestras y nuestros estudiantes, o las y los estudiantes. Sí, en estos últimos números han participado alumnos que estamos haciendo nuestro servicio social, pero los primeros 2 números estuvo conformado por quienes ganamos en otros años el concurso de crítica cinematográfica Fósforo, ¿no? Que organiza la Filmoteca y que es uno de los pocos espacios donde todavía se cultiva la crítica cinematográfica. En este número, que también se va a presentar el 5 de diciembre, solamente que en la sala Manuel González Casanova de la ENAC, vamos a presentar unos textos frescos, muy entusiastas, ahora que pasa el 25 de noviembre, que es el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tenemos 2 entrevistas maravillosas a Laura Miranda, que es la fotógrafa del documental Llamarse Olimpia. Es una cineasta que además es egresada de la ENAC y que hace un seguimiento de Olimpia Melo, quien consigue la legalización de esta ley contra la violencia digital. Y por otra parte, la entrevista que le hicieron a las chicas de Capitana Partera, que fue un documental que ganó el premio Rovirosa este año de documental estudiantil sobre la partería, y que finalmente estamos hablando de violencia, de violencia, pero también de derechos sexuales reproductivos y de violencia obstétrica, que son 2 temas fundamentales y queremos seguir avanzando en cuestiones de derechos humanos, pero en todos sus aspectos. Pues muchísimas gracias, Camila, por estar aquí. Muchas gracias. Habrá mucho cine entonces el 5 de diciembre, Sí. película de Buñuel, presentación de Fósforo, todo está en las redes de Filmoteca, ¿no? Sí, también pueden consultar nuestra revista en la página web. Nuestra revista todavía es digital, entonces pueden consultar los 4 números ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la Y invitación. ahora sí, vámonos en foco con un personaje muy querido para Cultura UNAM. Mariana siempre fue muy cuidadosa de sus equipos. Fue una persona que sabía guiar y acompañar y dejarse guiar y dejarse acompañar por las otras personas con las que hacía mancuerna. Para Mariana el teatro yo creo que era convivio, encuentro, cuidado. También cuestionaba mucho las formas en las que se hacía teatro, en las que se hizo, y desde allí buscaba mucho todo el tiempo generar cambios, pero para bien, y sobre todo generar el encuentro. También el encuentro es algo que sostiene el resto de sus otros proyectos. Incluso siendo coordinadora de la Cátedra Bergman, por ejemplo, ella se encargaba de diseñar experiencias para que la gente se encontrara en ese espacio y lo habitara. Trabajar con Mariana era súper bonito porque era la experta en el cuidado. Los cuidados en general ponen al centro la vida, y Mariana siempre cuidó muchísimo de sus equipos, de sus audiencias, de sus colaboradoras. Fue una compañera, una amiga y una cómplice que a mí me enseñó que más allá de la escena estaban las personas que hacían que la escena fuera posible. Nos dio también como legado la posibilidad de caminar otros senderos para descubrir qué puede ser el hecho escénico, qué puede ser encontrarse y qué puede ser compartir también, ¿no? Que tiene mucho que ver con su percepción del teatro. Y la verdad es que aprecio muchísimo haber tenido la oportunidad de coincidir en este plano con ella. Para mí Mariana era como estar en la playa en un atardecer, en la hora mágica. Era esa promesa de que el mañana iba a seguir allí y que tenía ese brillo, esa calidad que te brinda ese sol de ese momento de la tarde y el mar infinito. Con este tercer segmento de Clic Cultural vamos a explorar sobre una obra de teatro y un proyecto artístico de largo aliento que la dramaturga y directora Mariana Gándara Salazar dejó pendiente y dejó prearmado en muchos aspectos y en muchos sentidos. Con el título de Días así, Mariana Gándara dio una salida a la exploración a partir de su diagnóstico de cáncer colorectal en fase 4, ocurrido en noviembre de 2021. Mariana dejó este mundo
el 20 de agosto de 2025, pero dejó también un proyecto en ciernes con un colectivo que la acompañó, el colectivo Macramé. Y para ello nos acompaña el día de hoy Ángela Barraza, Lala, quien también es tanatóloga y es la tanatóloga que interviene en este proyecto de Días Así. Bienvenida, Ángela, al estudio de Click Cultural. Muchas gracias. Ángela, cuéntanos, ¿cómo trabaja una tanatóloga dentro de un proyecto de dramaturgia y un proyecto teatral que ya está en un montaje, que ya está ocurriendo? Pues es la primera vez que lo hago, entonces estoy aprendiendo conforme lo hago. Lo que he hecho mucho es preocuparme cómo cada quien se va sintiendo, un poco tratando de monitorear. ¿Porque ayudas al público que está ahí? Al público, pero también a las actrices y al equipo. Y siempre, les he dicho que siempre estoy disponible por si quieren platicar. Con algunas he platicado a veces antes de función o en otro momento. Y un poco siento que me la paso diciéndoles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Y a veces esa pregunta puede ser un poco incómoda, pero creo que es como mi única forma de monitorear eso, cómo van sintiendo que sale también la actuación en sí o la función de cada quien cada día, porque se atraviesa el duelo siempre. El duelo es una parte muy importante de Días Así, porque es el duelo a partir de la pérdida de la salud de Mariana y todo lo que empezó a desarrollar. Y no he estado dentro de la obra de teatro que se hace en el departamento de Mariana Gándara, pero sin que nos quemes de qué se trata, ¿podrías decirnos brevemente qué ocurre con la persona? Porque es un proyecto dedicado a una sola persona que está en el departamento de Mariana. Mariana quería que la persona que va a visitar su casa se sienta como en su casa. Entonces ella lo que quería era ella actuar y ella hablarte de su proceso con el cáncer en esa que es su casa y te la extendía, ¿no? Sí. Y por eso es una obra muy íntima y te está contando, pues sí, mucho del proceso muy personal que tuvo ella, que no solamente tiene que ver con los datos que investigaba, que también investigó todo. Sobre el cáncer. Todo sobre medicina, se sabía todos los datos y todos los nombres de las medicinas súper complicados, todo eso está ahí, pero también todo su proceso con las relaciones a su alrededor y cómo, pues sí, cómo su mundo se fue transformando y te lo cuenta de una forma muy cercana de sentarse a tu lado y decírtelo. Y te va acompañando en ese proceso. Te acompaña en todo el proceso. He leído que las integrantes de Colectivo Macramé lo que hicieron fue, de alguna manera, recopilar los diferentes registros, los textos de Mariana, y se estaban trabajando con ellas en dirección escénica, con sonido, con iluminación. Todo estaba, digamos, en un proceso de prearmado. Y veía que nadie quiso, digamos, como intervenir o agregar más. O sea, que no fue una versión tan libre, ¿no? Pero que cada quien empezó a aportar lo que tenía con certeza del proyecto, ¿es correcto? Sí, eso sí. O sea, sí hablamos mucho que cada quien que tenemos un rompecabezas. Mariana había dejado una pieza en cada quien. Y entonces nos reunimos y pudimos ir armando lo que a ella le habría gustado más. Correcto. Pero sí fue, o sea, el texto es precioso, así como lo escribió ella, pero sí tuvimos que adaptar mucho hacia lo que podíamos ahora, bueno, lo que se podía ahora presentar sin ella. Correcto, Lala. Días Así está cerrando en estos momentos las presentaciones que ocurren dentro del departamento de Mariana. Pero sabemos que Teatro UNAM y Colectivo Macramé están tratando de organizar y llevarlo más allá, ¿no? ¿Qué podrías adelantarnos de eso? Pues sí tenemos que hablar sobre otras salidas, eso es una plática pendiente. Ahorita ha sido mucho con la obra que ya está sucediendo. Entonces falta que lo platiquemos y falta que completemos las otras cosas que Mariana se imaginaba y que tenga otras salidas tal vez a un público más grande. Todo eso está lo hablaremos más tarde. Con el acompañamiento sobre el dolor y el duelo, ¿es correcto? También, Muy sí. bien. Lala, te agradecemos muchísimo por hablarnos de Días Así, que está ocurriendo en estos momentos. Y aspiramos a que si se abre una temporada podamos recibir aquí al Colectivo Macramé y a ti también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Click Cultural. Gracias, Alex. Bien, pues esta semana
Tenemos muchas actividades en esta primera tanda de diciembre, así es que para ello tenemos las 7 de Cultura UNAM. Ahora que casi termina el semestre, date tiempo para disfrutar de la diversidad cultural universitaria. Estas son las 7 de Cultura UNAM. Disfruta de la puesta en escena del clásico navideño El Cascanueces, interpretado por el Ballet Ensamble de México, dirigido por Verónica González. Esta pieza cuenta la historia de Clara y su cascanueces de madera, que cobra vida para llevarla a un mundo de ensueño después de una batalla contra el rey de los ratones. Vayamos a la Filmoteca de la UNAM para celebrar el Día Internacional del Cine en 3D. Podrás disfrutar de la proyección del primer largometraje en formato tridimensional, El Corazón y la Espada, producido en México y dirigido en 1953 por Eduardín y Carlos Bejar. Es la historia del aventurero espadachín César Romero y sus dos compañeros a la búsqueda de un tesoro medieval. ¿Qué harías si tuvieras un poco más de tiempo? Esta es la pregunta central de la obra Nosotros íbamos a cambiar el mundo, dirigida por David Jiménez Sánchez. Si te gusta la ciencia ficción, ven a ver cómo algunos elegidos viajan en el tiempo para detener un evento del pasado. La segunda feria del fanzine es un espacio que el Museo Universitario del Chopo abre para descubrir, aprender y reflexionar acerca de estas publicaciones artesanales e independientes. También contará con diversas actividades como talleres, conversatorios, tianguis de archivo, lecturas de fanzine, rifa y mucho más. En los años 80 surgió un movimiento conocido como danza bizarra, una propuesta estridente e irreverente que rompió las normas de la danza clásica. El taller coreográfico de la UNAM conmemora los 40 años de UX Sonodanza, una de las agrupaciones emblemáticas de este movimiento a través del coloquio Esto no es danza, en el que se abrirá el debate sobre las obras, personajes, intérpretes y colaboradores de este estilo. La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco cumple 15 años al servicio de la comunidad y para concluir esta celebración se presentarán los trabajos creativos de quienes participaron en diferentes talleres de expresión artística. Seguramente valdrá la pena conocerlos y quizás se animen a participar el próximo año. La presencia de las infancias en las actividades del Museo Universitario del Chopo ha sido muy importante. Es por ello que el museo creó la iniciativa Agente Chopo, una bitácora o cuadernillo coleccionable que celebra a niños y niñas que visitan el recinto. A través de juegos y retos, tus hijos pequeños podrán conocer y ser usuarios activos en los museos. Qué bueno que estuvieron en Clic Cultural esta noche. No en todos los programas tenemos al director de la FUNAM, Silván Casazón. Así es, y también esta fue la oportunidad para reconocer que para despedirnos y para acompañar nuestros duelos, también están las artes escénicas. El arte también funciona para eso. Y tuvimos a una colega muy joven, Camila González, especialista en Buñuel. Vino a contarnos del cierre del ciclo de Luis Buñuel con la película Él. Es la oportunidad de que la veas, esta película, el 5 de diciembre en el Centro Cultural Universitario. Es la versión restaurada. Nos vemos los sábados en la repetición a las 7:30. Y 24/7 a través del canal de YouTube de TV UNAM. Dale, suscríbete. Nos vemos. Adiós. Adiós.